Ok, muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar con un tema que a mí me parece sumamente interesante, que son los cambios fisiológicos, hematológicos y relacionados en el embarazo y sus implicancias clínicas, como me presentaron antes. Bien, los objetivos que tenemos en esta sesión son los de reconocer las principales adaptaciones hematológicas en el embarazo. Eh, a su vez, eh, bueno, comprender el perfil inmunológico materno y la cronobiología que existe y luego finalmente poder aplicar todo este conocimiento a la práctica clínica, que es lo que nos interesa de estas ponencias, de estas exposiciones. Bien, primero que nada quería entrar al tema de la exposición presentándoles pues que el embarazo cuenta con muchísimos cambios. Yo soy hematóloga, pero también soy mamá, tengo dos pequeños, entonces el hecho de haber pasado dos veces por gestaciones me permite pues un poco evidenciar de primera mano cómo son los cambios y me pareció muy interesante poder exponerlo como una dulce sinfonía porque me siento que es lo que es, ¿no? Es una sinfonía de muchos cambios, muchos tiempos, acordes, esperas que hay dentro de este maravilloso proceso. Entonces, y no es solamente pues a nivel de la barriga directamente, sino también hay muchos cambios en todo el cuerpo en realidad y a nivel hematológico en realidad unos muy importantes que me parece que tienen que tener un adecuado manejo no solamente de parte del hematólogo, sino también obviamente del ginecólogo, de la obstetriz y también de todos los médicos en general que podrían abordar en alguna circunstancia a una mujer gestante, también a un recién nacido y bueno, también a un feto, ¿no? Primero quise poner en esta torta los cinco principales temas. Voy a abordar más tres de ellos. El primero, la anemia como tal, ¿no? Que es lo más frecuente, de repente lo que hay más divulgación científica, de lo que más se sabe. Luego, lo que es la disminución de plaquetas o la trombocitopenia. Y luego todas las alteraciones, movimientos, subidas y bajadas que hay alrededor de los factores de coagulación. La hemostasia es un tema que daría para hablar muchísimo en el tema solamente del embarazo, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Y luego, finalmente, algunos puntos respecto al incremento de los leucocitos que existe durante el embarazo y también la adaptación inmune, ¿no? Que se debe dar desde el momento de la implantación. Hay un incremento de la actividad de las células TH2 de la respuesta celular y el cuerpo de la madre pues tiene que acostumbrarse, tolerar células de otro ser humano, ¿no? Células de el padre y eso hace que tenga que haber una adaptación inmune, como mencionaba, desde el periodo de la implantación y hasta el periodo del parto, que sería el tercer trimestre. Bueno, ahora me voy a enfocar específicamente en lo que es anemia. Sabemos todos, es muy conocido que el tema de la anemia es considerado tan fisiológico que a veces es normalizado, ¿no? Y ese es el punto que yo quiero llevar a esta exposición, que quisiera que se lleve de esta exposición, que si bien es fisiológico y hay ciertos puntos de cohorte más bajos que los de la población general, no quiere decir que, bueno, un nivel de hemoglobina bajo sea normal y todo bien y ya lo dejamos así, no, no, no es solamente ahí. Si bien existe en la mujer un incremento del volumen plasmático que va en el primer trimestre es casi no perceptible, luego en el segundo trimestre es de un 20 a un 30% y luego ya en el tercer trimestre llega a ser un incremento entre el 40 y 50% del volumen plasmático, lo cual es bastante. Sin embargo, el cuerpo humano, como se adapta como a todo, no se queda tranquilo con eso y entonces también hay un incremento de la masa eritrocitaria. Con ello, un incremento el requerimiento de aporte, ¿no? Sobre todo el del aporte de hierro. Va a haber un incremento de la masa eritrocitaria en un 20 a 30%, esto estimulado por la mayor producción de eritropoyetina y también por un aumento de la afinidad en la absorción de hierro en el duodeno. Es decir, a pesar de que hay mayor dilución, la médula ósea de la madre va a producir mucho más de lo que es producir solo para ella para el incremento de volumen o de masa, de ganancia de peso que ella tiene y también para poder dar el aporte necesario de hierro a su feto y luego a su recién nacido.
Bien. Luego quería mencionar dos puntos de cohorte de dos fuentes que me parecen muy valiosas, que es de la World Health Organization, que es la WHO, que pone un punto de cohorte igual en los tres trimestres, tanto en el primero, segundo como tercero, pone un punto de cohorte de nivel 11 de hemoglobina. En la American College sí hacen una diferenciación. En el segundo trimestre ponen un punto de cohorte un poco más bajo de 10,5 gramos de hemoglobina para poder considerarlo como anemia. Sí, pero dentro de esta diapositiva lo que me parece más valioso es el punto de corte de la ferritina, ¿no? En la WHO consideran que se considera ferropenia un nivel de ferritina menor a 15 y la American College pone un punto de corte más alto que es menor de 30. ¿No? Esto me parece súper importante para poder diferenciarlo, porque lo que nosotros encontramos como médicos especialistas en la práctica en general es que no siempre se hace un adecuado screening de una paciente gestante. Muchas veces se le hace solamente un hemograma simple, no se hace cinética de hierro, menos aún ferritina. Y esto es sumamente importante, como vamos a ver en algunas diapositivas posteriores, para el desarrollo del recién nacido y para evitar complicaciones en la gestación, sobre todo en el periodo periparto. Entonces, este punto de cohorte, sinceramente, con el que yo trabajo en la práctica diaria es con un nivel de ferritina de 30 para considerar ferropenia, ¿no? En la revisión de las recomendaciones que hace la WHO y el American College, en realidad no recomiendan tratar solo la ferropenia, sino recomiendan tratar solamente niveles de hemoglobina bajos. Sin embargo, me parece importante mencionar que hay estudios que ya comprueban que dar un tratamiento a la ferropenia, solamente ferropenia sin anemia, da mejores resultados en el desarrollo, en el crecimiento del recién nacido y posteriores mejores resultados en el desarrollo neurológico del recién nacido con test que se hacen ya cuando el bebé tiene 6 hasta los 36 meses de vida. Entonces, eso me parece súper importante de mencionar porque si bien las guías generales no lo mencionan, ya hay evidencia de que sí hay beneficios a largo plazo, a mediano y a largo plazo, de poder dar tratamiento desde este momento, ¿no? Entonces, en lo que es el monitoreo, mencionar que en realidad lo que deberíamos empezar a hacer o lo que debería ser la práctica habitual de todos, no solamente de los hematólogos, de los ginecólogos, de las obstetrices, es el tema de tener que buscar lo que es medicina preventiva. Entonces, en la búsqueda de medicina preventiva, una mujer que desea gestar debería hacerse un hemograma antes de concebir, es decir, sin tener todavía un embarazo, ¿no? Y luego, bueno, si es que no se hubiera desarrollado este hemograma por algún motivo, tener por lo menos el primer hemograma en la primera visita prenatal o en el primer control ginecológico u obstétrico que se hace. Ahí debería hacerse el primer hemograma y no esperar hasta la semana 20 o alrededor de ella para hacerlo. Y bueno, a veces hay pacientes que te mencionan, ¿no? Bueno, yo en el segundo trimestre tenía 13 de hemoglobina, te hicieron un dosaje de fertina, ¿no? Yo estaba con 13 de hemoglobina, estaba súper bien, ¿para qué? ¿No? Y luego vienen ya las complicaciones de repente de sangrados en el parto y luego no hubo prevención, ¿no? O sea, ya tratar, como mencionaba en la anterior exposición el doctor González, con una transfusión es algo que implica mayor riesgo. Es dar un pequeño trasplante, por así decirlo, a una paciente, estás sometiéndolo a células de otro ser vivo. Y entonces esto deja siempre una marca, deja una huella en el paciente. Lo ideal es no transfundir al paciente. Y la manera de evitarlo es haciendo este tipo de monitoreos, es haciendo este tipo de prevención que les menciono. Entonces, el primer hemograma debería hacerse, si no es preconcepcional, entonces por lo menos en el primer trimestre. Y luego un segundo hemograma, este sí, de todas maneras con cinética del hierro, es decir, con hierro sérico, con saturación de transferrina, con el dosaje de transferrina y con ferritina en la semana 24 y 28, entre la semana 24 y 28 de gestación. Y luego el último en el periodo periparto, en el que podría darse ya un parto, ya sea por cesárea o por vía natural, por parto vaginal, entre la semana 32 y 34 de la gestación. En estos puntos a mí me permite tomar decisiones para poder suplementar y ayudar de una forma más adecuada a la paciente y no llegar hasta el periodo de parto con un requerimiento de transfusión.
Estos son estudios que han sido publicados en un artículo muy interesante en el año 2023 por la American Society of Hematology, en el que menciona diferentes formas de dar el hierro durante la gestación que no son la suplementación habitual, ¿no? Tenemos que los multivitamínicos aquí en Perú, el más conocido o el que he visto que suelen dar los ginecólogos es el Gestavit o diferentes multivitamínicos, inclusive con DHA, que la cantidad de hierro elemental que contienen son 30 miligramos. Esto solamente sirve para poder ayudar a una paciente que en primera instancia no tiene anemia antes de concebir y que luego no la desarrolla tampoco, es decir, que iniciaría por lo menos con un nivel de ferritina de 100 y que tiene una hemoglobina de por lo menos 13,5 en el preconcepcional. Solamente en esos casos yo diría, ok, solamente con la suplementación de hierro habitual, que es con los multivitamínicos que contienen 30 miligramos de hierro elemental, podríamos llegar, ok, al final de la gestación, pero no es lo habitual, porque las mujeres en edad fértil solemos tener muchas complicaciones a nivel ginecológico, de repente menstruaciones abundantes, de repente simplemente es el periodo en el que uno más trabaja, más estudia y pues de repente no has cuidado adecuadamente tu dieta. Últimamente hay estilos de vida distintos, como la elección de ser vegano, por ejemplo, que cambia completamente el basal que uno pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, en estos estudios lo que mencionan es a las pacientes que incluyen son a las pacientes que tienen un nivel de hemoglobina menor de 10, o sea, un punto de cohorte más bajo de lo que mencionaba la WHO, la American College, y un nivel de ferritina también bajo, menor de 30, casi ponen un punto de cohorte de 30, más que nada en el estudio vida. Y mencionan diferentes tipos de hierro endovenoso y de hierro bioral, que son los que dan a los pacientes. Pero me pareció lo más importante de esta diapositiva, el primary outcome que mencionan, ¿no? Que es el hecho de no tener que llegar a una transfusión sanguínea en el momento del parto. Ese es el objetivo primario de poder dar todos esos tratamientos, ya sean por vía oral o por vía endovenosa. Luego, profundizando un poco más en el mismo artículo, en el estudio y vida que mencionaba, aquí se hace, para poder incluir a las pacientes, primero un estudio de rutina la primera visita prenatal, que sería, que puede ser bien en el periodo preconcepcional o en el primer trimestre, en el que para incluir a las pacientes tendrían que haber tenido un resultado de hemoglobina menor de 11 y una electroforesis normal. ¿Por qué mencionan esto de la electroforesis de hemoglobina normal? Porque bueno, este estudio se desarrolla en Estados Unidos y allá habitualmente se hacen testeos, screenings de los pacientes cuando nacen, o sea, en el periodo del neonato o en la primera infancia, para descartar que no sean portadores de rasgo talasémico. Es algo que se practica en la población habitual. En el Perú no es una práctica habitual, pero se hace sobre todo en los países que son más cosmopolitas, ¿no? En nuestro país, que bueno, cada vez hay más intercambio en general en todos los países de Latinoamérica. Hacer una electroforesis de hemoglobina en esta paciente me da la seguridad de que no tiene un rasgo talasémico, porque los manejos o la posibilidad de darle hierro a estas pacientes es distinta. ¿No? No podría darle tanto hierro o tendría que tomar algunas precauciones en especial antes de poder dar. Bueno, entonces teniendo que la paciente no tiene ningún tipo de alteración en la electroforesis de hemoglobina, tampoco es portadora de un rasgo falciforme, un rasgo talasémico, ninguna alteración en la electroforesis, tiene un nivel de hemoglobina menor de 11, le hago un retest a la semana 24-28 de la gestación y confirmo que realmente tiene un nivel de hemoglobina bajo, una hemoglobina menor de 10 y un nivel de ferritina menor de 30. Con eso, la paciente pasa a una randomización y se le da o hierro vía oral o hierro intravenoso. En el caso del hierro vía oral, se le da una dosis de 90 miligramos de hierro elemental y el placebo es con hierro endovenoso, bueno, no es hierro en realidad, es placebo, ¿no? Es solamente solución salina. Y a las pacientes que están en el grupo de hierro endovenoso se le dan pastillas que son placebo y el hierro endovenoso que se le da es con hierro férrico de rizomaltosa diluido en 500 ml de cloruro de sodio. Los resultados. El primero, se evita, como mencionaba antes, la transfusión, ¿no? Es lo que se busca, evitar la transfusión y se logra con ambas vías, tanto con el hierro en vía oral como en la vía endovenosa.
Luego, el segundo resultado o el segundo outcome que es importante de mencionar en este estudio es que el desarrollo o las complicaciones maternas son menores en cuanto a sangrados, en cuanto a posibilidad de infecciones a las pacientes que han recibido ese tipo de tratamiento. Y los resultados que obtenemos en el neonato es que tienen un mejor desarrollo de mielina en el cerebro y que su desarrollo, corroborado por scores en los 6 y los 36 meses, cuando los pacientes ya están en el periodo de la primera infancia, son mejores que el resto de los niños. Entonces, en costo-efectividad, evidentemente también esto funciona mejor. Entonces, ahí yo pienso que sería importante hacer un insight como médicos, tratantes, como clínicos y decir, bueno, si este tipo de manejo, de hacer hemogramas en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre, y dar el hierro de forma adecuada desde el periodo gestacional me previene o me da un mejor resultado en el desarrollo neurológico de los pacientes, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no hacerlo o por qué conformarnos con simplemente decir, bueno, yo le dosé una hemoglobina a la paciente en el primer trimestre, estaba en 13 y ya pues llegará bien, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos a ese tipo de manejo, de confiarnos que la paciente va a estar bien y que la anemia pues es algo normal en una gestante porque está gestando. Entonces, sacar un poco ese concepto que ciertamente encuentra o encontramos mucho de los médicos hematólogos, que es la práctica habitual, sacar ese concepto y poder ir un poco más allá, poder no solamente hacer el nivel de hemoglobina, el hemograma, sino hacer también una cinética del hierro y también una ferritina. Sí, entonces mencionado todo esto, bueno, como decíamos, ¿no? Es importante ver también cuáles son los periodos de mayor transferencia de hierro en el periodo del feto, en el periodo del embarazo. En el primer trimestre, en realidad, la demanda es baja, ¿no? Muchos pacientes inclusive no van a saber que están gestando en el primer trimestre, ¿no? El hierro, en realidad, al inicio es solamente de 0,8 miligramos día. Sin embargo, conforme la gestación va avanzando, casi se multiplica por 10 veces, llega a ser hasta casi 7 miligramos al día. Entonces es un valor muchísimo más alto que al inicio. De ahí que yo les mencionaba que va a ser raro una paciente en la que solamente con los suplementos habituales que contienen 30 miligramos de hierro elemental puedan llegar a cubrir todas las necesidades que implica un embarazo. En el segundo trimestre, la captación de hierro va a ser mayor porque se necesitan ya empezar a producir glóbulos rojos fetales y tienen que llenarse las reservas hepáticas del feto. Esto va a darse en el segundo trimestre, sobre todo en las semanas entre la 28 y la 32. Y posteriormente, lo que siempre le menciono a mis pacientes es que el periodo más importante para saber que hay un adecuado nivel de ferritina, del depósito de hierro en médula ósea, es en la semana 34 a 40, es decir, en el periodo periparto. Ahí está el acúmulo más importante en el hígado fetal y la transferencia materna va en aumento progresivo conforme van avanzando las semanas, siendo el pico máximo de absorción entre la semana 34 y 40. ¿Por qué? Porque en este periodo el feto ya se está preparando para nacer y tiene que reservar el hierro que va a utilizar hasta inclusive los 4 o 6 meses de vida, porque sabemos que pues un recién nacido nace con hemoglobina fetal que la va a perder, va a pasar por una anemia fisiológica y luego en ese periodo de la anemia fisiológica que tiene el recién nacido entre los 2 y 4 meses, pues va a perder la hemoglobina fetal para desarrollar la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto. Entonces, todo ese periodo de cambio, el recién nacido tiene que hacer una reserva de hierro y la tiene que tomar de la madre. Si no la toma de la madre, entonces simplemente va a ser un feto, o perdón, un recién nacido que va a tener problemas de anemia en el segundo o tercer mes de vida. También pasa mucho, ¿no? Que las madres o los pacientes vienen a consulta cuando se trata de un recién nacido o de un bebé en su primer año de vida y te dicen, tiene anemia y no sé por qué. Y entonces cuando tú les preguntas, pero la mamá tenía anemia en la gestación y ni siquiera saben, ni siquiera saben o te dicen, no, pero es que yo empecé el embarazo con 13 de hemoglobina y te tomaron un hemograma cuando estabas casi al fin del embarazo, muchas veces la respuesta es que no. No, porque todo fue muy rápido y no supe y es que es así, ¿no? Entonces es importante hacer esos puntos de corte de los controles como les estoy mencionando muchas veces durante la exposición. Y también importantísimo mencionar en esta parte que la anemia
prematuro es mucho más severa y muy importante porque el prematuro pues no ha estado en la madre, ya no estaba dentro de la gestación entre la semana 34 y 40, entonces no tuvo la oportunidad de absorber el hierro de su mamá. Entonces, si inclusive esta madre hubiera estado anémica previamente y no tuvo oportunidad de absorber la reserva materna de hierro, porque ya no estaba en la gestación entre la semana 34 y 40, en el sentido de que hubiera nacido, por ejemplo, a las 32 semanas, va a ser un niño que definitivamente va a desarrollar anemia. Entonces, con estos pequeños lo que nos queda es o una transfusión, que se da muchas veces, o en el mejor de los casos dar hierro vía oral desde que la condición del recién nacido lo permite. Muchas veces los recién nacidos pretérmino tienen complicaciones infecciosas, tienen otro tipo de complicaciones gastrointestinales, oftalmológicas, etcétera, que en ese momento no permiten dar hierro. Entonces, lo único que puedo hacer con ese recién nacido es dar hierro vía oral, ni bien la condición del recién nacido lo permita. Y yo siempre les menciono a las mamás, desde que tu bebé pretérmino sale del hospital, que ya está estable, tiene que recibir hierro sí o sí, por lo menos por unos 6 meses, porque ese niño va a desarrollar anemias muy importantes que van a llegar inclusive a tener requerimiento transfusional. Bien, entonces aquí, bueno, primero quería, antes de pasar al tema de la trombocitopenia, señalar los puntos volver a recalcar los puntos que ya he mencionado muchas veces, el tema de los controles del nivel de hemoglobina en el primer, segundo, tercer trimestre de embarazo, no quedarnos conformes solamente con el nivel de hemoglobina, quedarnos que hay que hacer un hemograma completo y hacer también una cinética del hierro y un depósito de ferritina para tomar acciones preventivas y no llegar al requerimiento transfusional, que me parece lo más importante al momento del manejo de la anemia, tanto de la gestante como el del recién nacido. Bien, luego pasamos al segundo punto que les mencionaba, que es la trombocitopenia. La trombocitopenia gestacional afecta más o menos al 10% de las gestaciones. El principal mecanismo es idiopático, pero también se postula un mecanismo autoinmune. Más o menos tenemos unas 9 millones de gestaciones en todo el mundo. Esto quiere decir que si el 10% de las gestaciones se afecta, unas 900.000 pacientes desarrollarían trombocitopenia. Se postula que también sea por hemodilución, se postula que también esto sea por un consumo periférico de plaquetas. Al final, sobre todo en el tercer trimestre de la gestación, se producen en algunas ocasiones unos pequeños trombos dentro de la placenta por el estado de hipercoagulabilidad, por insuficiencia placentaria, y entonces esto produce un mayor consumo de plaquetas. A su vez, hay un aumento del volumen esplénico y hay una adaptación inmunológica, como mencionaba antes, lo que podría activar algún mecanismo autoinmune, ¿no? Por ejemplo, se dice que en realidad eso no hay números exactos, pero lo que se menciona en los estudios que he tenido la oportunidad de revisar es que las pacientes que tendrían tendencia autoinmune a desarrollar en algún momento de su vida un PTI son las que sobre todo desarrollan una trombocitopenia gestacional o que hacen un debut de PTI justo más o menos en el periodo de la gestación. Este estado protrombótico del que les hablaba en cuestión de la formación probable de trombos que pueda haber alrededor de la placenta está también estimulada por el incremento del factor de von Willebrand, que incrementa a más del doble o alrededor del doble, sobre todo en la última parte del embarazo, y hay una disminución también de la producción de la trombopoyetina y una disminución de la producción de la AMST13. Estos, digamos, de manera fisiológica. Sin embargo, se postula como un probable marcador de paciente que no tiene trombocitopenia gestacional, sino que tiene más bien PTI, dosar la trombopoyetina. En otros países, la verdad que tendría que preguntar si es que se está haciendo esto o no de forma habitual, pero en nuestro país la trombopoyetina no se dosa. Entonces hay que un poco hacer la diferenciación, la disquisición de forma clínica. Bien. Luego, este cuadrito es súper didáctico para poder explicarnos cómo es el tema perdón, cómo es el tema del cambio de cómo es mi sospecha cuando tengo un paciente con trombocitopenia. Si el paciente se presenta en el primer trimestre, lo regular, lo más frecuente va a ser que se relacione un PTI, o sea, una paciente o que ha desarrollado un PTI ahora en la gestación o
que tenía PTI previamente y de repente se ha reagudizado, de repente una paciente con PTI crónico, pero la principal sospecha en ese periodo sería PTI. Si se trata en la segunda gestación, que yo tengo una paciente con trombocitopenia, si la trombocitopenia es leve, es decir, una trombocitopenia entre 150.000 y 100.000, mayor de 100.000, generalmente va a ser una trombocitopenia gestacional, lo más frecuente, seguido por que pudiera tratarse de PTI o que pudiera tratarse de preeclampsia, ¿no? Aquí esos serían los primeros signos de alerta. Sin embargo, si en este periodo yo tengo una paciente que tiene un recuento de plaquetas menor de 100.000, mi primera sospecha diagnóstica va a ser que se trata de un PTI y con ello, pues, tener que buscar algún tipo de tratamiento. En el primer y el segundo trimestre del embarazo, el objetivo del nivel de plaquetas, sea cual sea la etiología, es tener un nivel de plaquetas solo mayor de 20.000 o 30.000. Entonces, en realidad, no hay que hacer un esfuerzo mayor por mantenerlo. La mayoría de pacientes lo mantienen, ¿no? Con un PTI inclusive que hubiera debutado en el embarazo. Y el tratamiento que yo puedo dar en este momento es solamente con corticoides. En el periodo gestacional no se pueden dar estimuladores de la trombopoyetina, como el trombopag, por ejemplo, no están aprobados para el uso en gestación, entonces solamente podría dar lo que es corticoides, con las complicaciones que eso conlleva, ¿no? Entonces, si lo puede evitar, sería el escenario ideal. Luego, en el tercer trimestre, ahí sí hay un reto, digamos, un reto a la hemostasia, un reto a la hemostasia primaria, que son las plaquetas, en el que, bueno, si tengo un nivel de hemoglobina mayor de 100.000, yo sigo sospechando solamente de trombocitopenia gestacional, y si es menor de 50.000, voy a sospechar sobre todo de preeclampsia. Sin embargo, en este periodo, como les mencionaba, ahí sí hay un reto porque está la potencialidad de que se lleve a cabo el parto, ya sea por vía vaginal o por vía cesárea. Entonces, si yo tengo un nivel de plaquetas que está alrededor o mayor a 80.000, en realidad la paciente va a poder ser sometida inclusive a cesárea, colocarse una anestesia epidural sin problema. Sin embargo, si tuviera menos, hay que hacer algún otro tipo de tratamientos. Entonces aquí les presento un algoritmo de qué es lo que tendríamos que hacer frente a una paciente que tiene trombocitopenia, una gestante que tiene trombocitopenia, ¿no? Primero que nada, repetir el hemograma. Básico elemental porque podría tratarse de clumps plaquetarios, podría tratarse de un mal recuento de la máquina. Entonces, primero que nada, repetir el hemograma y revisar un frotis periférico para corroborar que realmente sea una disminución cuantitativa de las plaquetas. Si el punto de corte de plaquetas está mayor de 100.000, entonces yo pienso en trombocitopenia gestacional de todas maneras. Y la conducta es solamente observar, hacer un seguimiento de la paciente, que este recuento no disminuye. Y como mencioné previamente, si el conteo de plaquetas es entre 80.000 y 100.000, no hay problema porque inclusive se podría dar un parto, ya sea por vía vaginal o por vía cesárea, y se puede colocar un epidural sin problemas, sin requerimiento de transfusión. Por favor, importante mencionar, sin requerimiento de transfusión. Tener en cuenta otra vez lo que mencionábamos antes. Toda transfusión es un traspaso, es un pequeño trasplante de células de otro ser vivo a la paciente. Entonces, si yo tengo un conteo de plaquetas en 79.000, un hecho 81.000, tendría que valorar dar o no una transfusión de plaquetas a esa paciente, ¿no? Conversar de forma cercana con el anestesiólogo y decirle, mira, aquí no hay un riesgo, ¿no? O sea, puedes hacer tu epidural, obviamente por el personal más entrenado que haya en sala de operaciones en ese momento o en la sala de partos, pero tenemos que evitar la transfusión. Sí, luego cuando el punto de corte está en menor de 70.000, entre 70.000 y 100.000, pues hay que sospechar ahí también, la principal sospecha sigue siendo trombocitopenia gestacional. Puede tratarse también de un PTI o ya podríamos empezar a pensar en problemas o complicaciones obstétricas como la preeclampsia o el HELP. En todo caso, aquí hay que vigilar la conducta y como sabemos, el tratamiento de preeclampsia o HELP es el parto inminente, entonces habría que tomar una decisión al respecto. Si estamos en 70.000 o 100.000, pues el manejo es sin transfusiones. Si estamos entre 30.000 y 70.000, ahí sí tendríamos que tomar una actitud inmediata. Si el paciente puede esperar unas 48 horas a poder dar a luz, a poder desarrollar el parto, podríamos dar, por ejemplo, inmunoglobulina endovenosa, y esto me permite incrementar el nivel de plaquetas a un valor seguro para la cesárea o para el parto vía vaginal. Los corticoides probablemente demorarían más, pero si tengo tiempo también podría ser una opción. Pero yo pondría acá como primera opción la inmunoglobulina endovenosa.
Luego, si tengo una paciente que tiene un recuento de plaquetas menor a 30.000, perdón, ahí sí también podemos utilizar todavía una inmunoglobulina o corticoides, dependiendo de lo que yo tenga más a la mano en el lugar en donde estoy trabajando. Pero en este caso sí tendríamos que hacer uso de una transfusión de plaquetas, ¿no? Porque va a ser más seguro para la paciente, para el recién nacido, poder hacer una transfusión de plaquetas, ¿no? En este caso, de todas maneras, cuando el recuento de plaquetas es menor de 30.000 y si está entre 30.000 y 70.000, pues habría que valorarlo. En el caso de que la paciente pudiera esperar unas 24 a 48 horas, se podría intentar el uso de inmunoglobulina intravenosa. De no ser así, habría que optar también por transfusión si es que el parto es inminente. Pero tener en cuenta también que cuando hago una transfusión, lo ideal es transfundir plaquetas por aféresis, es decir, no usar pool. Tener en cuenta que el uso de pool de plaquetas, por ejemplo, si una paciente, una gestante, está pesando alrededor de 70 kilos, probablemente le dé un pool de plaquetas, es decir, que cada una de las bolsitas que yo le coloco, pool significa una bolsita de diferentes donantes, ¿cierto? Entonces, si yo voy a transfundir a una paciente gestante con células de 6 personas diferentes, evidentemente la estoy sometiendo a un riesgo. Entonces, lo ideal es no hacerlo, evitarlo en la medida de lo posible. Y si voy a transfundir, pues transfundir plaquetas de aféresis ideal irradiadas o lavadas. En el hospital en el que yo trabajo seguimos haciendo transfusión de plaquetas lavadas, sé que no es lo ideal sería irradiar. Pero por lo menos tener eso disponible, ¿no? Que no sean pool, que sean plaquetas de aféresis y si se puede, irradiadas. Bueno, luego en el posparto, tener en cuenta que la trombocitopenia gestacional debería, si es que se trató de trombocitopenia gestacional, el recuento de plaquetas debería normalizarse más o menos a la semana o a las 2 semanas de haber dado luz en el periodo del puerperio. Si se trata de PTI, probablemente esto no se solucione en el periodo del puerperio, va a persistir la trombocitopenia, entonces hay que hacer un manejo hematológico con corticoides o con estimulantes de la trombopoyetina en el caso de que la paciente no vaya a dar de lactar o que se vea obligada a suspender su lactancia. Y si se trató de un problema de HELP, de un CID o una preeclampsia, pues habría que hacer un manejo en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Bien, entonces ahí hasta ahí con el tema de la trombocitopenia. Luego pasaré a desarrollar lo que es el tema de todo lo que son los trastornos de la coagulación. Aquí. Listo. Entonces, en todo lo que son los cambios de la hemostasia, en realidad son múltiples. La coagulación, como bien sabemos, tiene múltiples factores. Tenemos por lo menos unos 13 factores de la coagulación y también algunos mecanismos de coagulación, como la hemostasia primaria, que son las plaquetas. Entonces, habría mucho de lo cual hablar aquí, ¿no? Entonces, he tratado de sintetizarlo lo más posible en 5 puntos, que en general el embarazo es un estado protrombótico. ¿No? Existe un aumento de fibrinógeno, aumento de factores de la coagulación como el 7, el 8, 9, 10, 13 y factor de von Willebrand. Como mencionaba previamente, el factor de von Willebrand y el factor 8 pueden incrementar inclusive al doble de su valor, sobre todo para el periodo periparto. Esto se postula como un mecanismo de protección en la gestante por la posibilidad de existir sangrados en el parto, como por ejemplo una atonía uterina. El cuerpo con el objetivo de prevenir a la madre de esto, entonces incrementa lo que son el factor 8 y el de von Willebrand. Además de eso, tratando de nivelar, existe una anticoagulación natural en el caso de la mujer gestante. Existe una disminución de la proteína S libre y total y también una resistencia adquirida a la proteína C. La antitrombina 3 podría estar disminuida o normal. Eso es un poco más variable. Sin embargo, importante mencionar aquí que cuando yo hago un estudio, por ejemplo, de trombofilia, en el caso de que se presentara, por ejemplo, una trombosis venosa profunda en una gestante que se puede dar, tendría que tener en cuenta que si hago un dosaje de proteína C podría salir alterado, diagnosticando yo una trombofilia de forma errónea, ¿no? Porque aquí la disminución va a ser fisiológica. Tenemos también un cambio en la fibrinolisis, hay disminución de la actividad fibrinolítica, hay aumento de los inhibidores de activación de plasminógeno, como son el PAI-1 y el PAI-2, esto promoviendo lo que es podrían haber una predisposición a trombogenia. Luego la hemostasia primaria, como mencionaba, las plaquetas están disminuidas en número por el punto anterior que tomamos.
y la función plaquetaria en general debería estar conservada, ¿no? El factor de von Willebrand también está incrementado, esto en relación, se menciona por el tema de las plaquetas, y luego los marcadores de activación, como el dímero D, por ejemplo, estarían incrementados. En general, a pesar de que el cuerpo trata de hacer un balance entre el estado protrombótico y la anticoagulación natural, el balance final termina siendo con tendencia a la hipercoagulabilidad. Bien, luego mencionarles, ese es un estudio que menciona los cambios hemostáticos que ocurren en el embarazo y pues acá para darles un cuadrito simplemente de cuáles son los factores que aumentan, como mencionaba el 1, el 5, el 7, 8, 9 y 10, la trombomodulina también incrementa. El factor de von Willebrand, ¿no? O sea, son múltiples los que incrementan y los que disminuyen son menos, pero también están. También mencionar que existen cambios sistémicos y cambios locales. Todos estos de aquí que están para la parte de arriba, que son la mayoría de los factores de coagulación, el inhibidor PAI 1 o 2, y también lo que es todos estos son cambios sistémicos. Sin embargo, hay cambios locales a nivel del útero, como es el factor tisular, ¿no? El factor tisular va a incrementar a nivel local, a nivel del útero, y hay una disminución de la inhibición del factor tisular a nivel del útero también. Eso también como un cambio fisiológico. Luego, los que se mantienen sin cambio es la antitrombina y la proteína C. Ese cuadrito solamente para mencionar que hay un incremento o una variación en los puntos de cohorte, sobre todo de fibrinógeno, tanto en el primer, segundo y tercer trimestre de la gestación, y esto se ve más incrementado sobre todo para el periodo del parto. ¿No? Tener en cuenta que el punto de cohorte, por ejemplo, en el primer trimestre para el fibrinógeno es 3,7 más o menos 0,6 y esto se ve casi al doble en el periodo del parto. ¿Esto qué me indica o a qué me debería orientar yo? A que, por ejemplo, si yo tengo una mujer que recién ha dado a luz y tiene un nivel de fibrinógeno alrededor de 200, ya no debería considerarlo normal, ¿cierto? Esa mujer está en hipofibrinogenia, con las complicaciones obstétricas que probablemente estén adyacentes. Tener en cuenta que esos puntos de cohorte son distintos. Eso también para el dímero D. Si bien la utilidad del dímero D es como un valor predictivo negativo, es decir, me aleja la posibilidad de trombosis cuando está negativa, pero también sus incrementos son esperados. Entonces, si yo veo más bien una gestante que tiene el dímero de repente en un valor normal, no va a estar acorde con el periodo con el que está pasando la paciente, ¿no? Si lo tuviera negativo, más bien yo pensaría en que algo malo está pasando ahí, algo no está de acuerdo a la fisiología de los cambios hemostáticos que suelen ocurrir. También tener en cuenta que todos estos movimientos que hay a nivel de todos los factores de coagulación se regulan recién luego de 3 meses de haber dado a luz, o sea, después inclusive del puerperio, ¿no? La normalización de estos no es inmediata. Eso también tenerlo en cuenta para las pacientes que reciben anticoagulación por algún diagnóstico de trombofilia que les impidiera o les hubiera generado problemas para gestar, tener en cuenta que no solamente se utiliza la enoxaparina durante el periodo de la gestación, sino que también se utiliza en el periodo del puerperio. Una vez que la hemostasia esté asegurada en la paciente, se debería volver a utilizar el tratamiento con enoxaparina, teniendo en cuenta que es un periodo con mucha tendencia a desarrollar trombos. Grupos especiales, como el ejemplo que estaba mencionando, el de pacientes con trombofilia hereditaria, también grupos especiales, se postula que las pacientes con edad materna avanzada tendrían una mayor propensión a desarrollar trombo. Sin embargo, esto no ha sido comprobado, ¿no? Se postula que las pacientes gestantes añosas tendrían una mayor tendencia, pero no hay un acuerdo de acuerdo a esto. Y las pacientes que han desarrollado trombocitopenia gestacional o PTI también deberían tener un seguimiento especial. Entonces, ¿cómo puedo de repente ver más adecuadamente, ya que hay tantos movimientos en cuanto a los factores de coagulación con incrementos y disminuciones durante los periodos mencionados? Pues sería sobre todo con un trombolastograma. Es lo que más me orienta a poder saber cuál es el estado hemostático real de la paciente con un análisis de la coagulación in vivo y no solamente dosando factores.
Bien, ya para terminar, mencionar uno de los últimos puntos, que es lo que es el incremento de leucocitos en el periodo de la gestación. Hay una leucocitosis fisiológica en el tercer trimestre, sobre todo, que va entre los 10.000 y 15.000 leucocitos. Hay también una predominancia de la neutrofilia, y esto no va a implicar una infección porque no hay clínica, ¿no? O sea, si yo tengo una paciente de repente con 15.000, 18.000, inclusive hasta 25.000 leucocitos, pero no tiene un cambio que me indique que está pasando por una infección, entonces lo podría considerar fisiológico de acuerdo al resto de los signos clínicos de la paciente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.